En la fiesta de cumpleaños de mi sobrina, mis padres y mi hermana sujetaron físicamente a mi hija de 6 años y le cortaron el pelo contra su voluntad para que no le diera brillo. Mi madre dijo, no montes un escándalo, es solo pelo y de ahora en adelante la llamarán calva. Todos se rieron, y papá añadió, algunos niños necesitan aprender su lugar. Mi hermana estuvo de acuerdo, mi hija merece ser la más guapa. No armé un escándalo. Hice algo mejor, documenté todo, llamé a la policía y presenté cargos por agresión contra las tres. Al día siguiente, estaban llorando. Soy Irene, tengo 29 años y soy madre soltera de la niña más hermosa del mundo, mi hija Natalie, que ahora tiene 7 años. Lo que sucedió en la fiesta de cumpleaños de mi sobrina cambió todo en mi familia para siempre, y, sinceramente, no me arrepiento en absoluto de lo que hice. Empecemos por el principio. Mi familia siempre ha tenido una dinámica extraña. A mi hermana mayor, Melia Isa, de 33 años, la tratan como a la niña mimada. Se casó con su novio de la universidad, Greg, tienen una bonita casa en las afueras, y su hija Sophie acababa de cumplir 8 años cuando todo esto ocurrió. Mientras tanto, soy madre soltera y trabajo como gerente de oficina en una pequeña compañía de seguros para mantener a Natalie después de que su padre la abandonara cuando ella tenía 2 años. A pesar de los desafíos, Natalie y yo hemos construido una vida hermosa juntas, y ella está prosperando. Natalie siempre ha sido despampanante, y no lo digo solo porque soy su madre. Tiene unos preciosos y espesos rizos castaños que le caen en cascada hasta la mitad de la espalda, unos brillantes ojos verdes y una sonrisa contagiosa que ilumina cada habitación a la que entra. También es increíblemente inteligente, divertida y amable. Los profesores la elogian constantemente, y donde quiera que vamos, la gente se detiene a decirme lo guapa que es. Esto siempre le ha molestado a Amelia, aunque nunca lo ha dicho abiertamente. He notado cómo se le tensa el rostro cuando la elogian, o cómo cambia de tema rápidamente cuando se mencionan sus logros. La hija de Amelia, Sophie, es una niña dulce, pero mucho más callada y reservada que Natalie. Sophie tiene el pelo castaño, fino y liso, recogido en un sencillo corte bob, y aunque es guapa, no tiene el carisma natural de Natalie. Los problemas empezaron hace unos 8 meses, cuando Natalie empezó a hacer fotos promocionales para una boutique local de ropa infantil. La dueña, la señora Maxwell, la vio en el supermercado y le preguntó si le interesaría tomar algunas fotos para su sitio web y redes sociales. A Natalie le encantó y se le daba de maravilla. Las fotos eran preciosas, e incluso consiguió una sesión de modelaje con un salario muy bajo para una campaña de regreso a clases que la señora Maxwell organizó con los permisos correspondientes para modelos infantiles. Cuando compartí esta noticia con mi familia, la reacción fue fría. Mi madre, Evelyn, comentó que no quería que Natalie se envaneciera. Mi padre, Walter, simplemente gruñó y cambió de tema. Pero la reacción de Melia fue la peor. Dijo algo como, bueno, espero que esto no haga que Natalie se crea mejor que otros niños. Debería haber visto las señales de alerta entonces, pero sinceramente pensé que cambiarían de opinión. O sea, estamos hablando de su nieta y sobrina. Pensé que estarían orgullosos. 10 meses atrás, la fiesta de 8º cumpleaños de Sophie. Había organizado una elaborada fiesta de princesas en su casa, con castillo inflable, pintacaritas y un fotógrafo profesional. Llevaba meses planeándolo y no paraba de hablar de que sería el día especial de Sophie para brillar. Natalie estaba emocionadísima con la fiesta. Llevaba semanas esperándola con ilusión, preguntándome a diario si ya era hora de ir. Eligió su vestido favorito, un precioso vestido veraniego color lavanda que realzaba su mirada, y me pidió que le hiciera rizos especiales para la fiesta. Cuando terminé de peinarla esa mañana, parecía una princesita. Sus rizos se balanceaban a la perfección y no paraba de dar vueltas frente al espejo, riendo de alegría. Llegamos a casa de Meliese alrededor del mediodía, cuando se suponía que empezaría la fiesta. Natalie corrió directamente hacia Sophie para desearle feliz cumpleaños, y enseguida empezaron a jugar juntas. Pensé que todo iba bien. El fotógrafo estaba tomando fotos de todos los niños, y Natalie era fotogénica por naturaleza, así que apareció en bastantes. Fue entonces cuando empecé a fijarme en las miradas. Mi madre no dejaba de mirar a Natalie con una expresión que no podía descifrar. Meliese vigilaba a Natalie con fiereza, sobre todo cuando el fotógrafo estaba presente. Sorprendí a mi padre susurrándole algo a mi madre, y ambos miraron a Natalie con el ceño fruncido. Como 1 hora después de empezar la fiesta, Meliese me llevó aparte. Irene, necesito hablarte de algo. Claro, ¿qué pasa? Se trata de Natalie. Está, bueno, como que está tomando el control de la fiesta. Se supone que hoy es el día de Sophie, y en cambio, todos están prestando atención a Natalie. Estaba confundida. ¿Qué quieres decir? Solo está jugando con los otros niños. Mírala, Irene. Mírala como posa para cada foto, como se asegura de ser el centro de atención en todo. Sophie está relegada a un segundo plano en su propia fiesta. Miré a los niños. Natalie simplemente era ella misma, amigable, extrovertida y feliz. No intentaba llamar la atención. Era sociable por naturaleza. Meliese tiene 6 años. No hace nada malo. Ese pelo, Irene. Ese pelo es simplemente demasiado.
Es demasiado bonito, demasiado llamativo. Sofía lleva meses esperando esta fiesta, y ahora se siente invisible. Sentí que empezaba a enfadarme. ¿En serio te quejas del pelo de mi hija? ¿Qué se supone que debo hacer? Afearla para que Sofía se sienta mejor. No es eso lo que digo, revirtió Melieser rápidamente. Solo creo que Natalie podría moderarse un poco. Quizás podría recogerse el pelo en una coleta o algo así. Para nada. Natalie es hermosa, y no voy a ocultarlo para que otros se sientan mejor. Si Sofía se siente eclipsada, quizá deberías concentrarte en fortalecer su confianza en lugar de denigrar a mi hija. Melieser se puso roja. Bien. Pero no digas que no te advertí. Debería haberme ido entonces. Dios mío, debería haber agarrado a Natalie y haber salido por la puerta. Pero no quería causar problemas, y Natalie se lo estaba pasando genial. Decidí quedarme, pero vigilar todo más de cerca. Unos 30 minutos después, mi madre se me acercó. Irene, querida, ¿puedes venir a ayudarme un momento en la cocina? La seguí adentro, pensando que necesitaba ayuda con un pastel o algo. Pero una vez en la cocina, cerró la puerta. Tu padre y yo hemos estado hablando y estamos de acuerdo con Melieser. El comportamiento de Natalie hoy es inapropiado. ¿Qué comportamiento? Está jugando con sus primos y divirtiéndose. Está presumiendo, Irene. Todo ese movimiento de pelo y posar para fotos. Ya no es bonito, es para llamar la atención. Tiene 6 años, mamá. Solo está siendo una niña. Bueno, necesita aprender que no todo gira en torno a ella. Hoy es el día de Sofía, y Natalie necesita tomar distancia y dejar que su prima brille. Cada vez me enojaba más. Natalie no había hecho nada malo. Ha sido educada, amable con Sofía y simplemente está siendo ella misma. No voy a castigarla por ser segura y feliz. La expresión de mi madre se endureció. Estás siendo irrazonable, Irene. Precisamente por eso Natalie actúa así. Nunca le pones límites. ¿Qué me sugieres que haga? Que le recoja el pelo. Hazla menos visible. No. Irene, dije que no, mamá. No vamos a tener más esta conversación. Salí de nuevo, pero notaba la tensión en el aire. Mi padre estaba de pie cerca de los niños, observando a Natalie con expresión severa. Melissa hablaba en voz baja con su esposo Greg, y ellos no dejaban de mirarme. El punto de quiebre llegó a la hora del pastel. Todos los niños estaban reunidos alrededor de la mesa mientras Melissa sacaba el pastel de cumpleaños de Sophie, un precioso pastel de princesa de 3 pisos con glaseado rosa y morado. El fotógrafo estaba tomando fotos de Sophie soplando las velas y, como era de esperar, todos los niños se apiñaron para observar. Natalie, como una mariposa social que es, terminó justo al lado de Sophie, aplaudiendo y vitoreando mientras Sophie pedía su deseo. Sus hermosos rizos reflejaban la luz del flash de la cámara, y se veía radiante. Fue entonces cuando oí a mi padre murmurarle a mi madre y a los demás que ya era suficiente. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, mi padre se acercó a Natalie y la agarró del brazo. Ven conmigo, jovencita. Abuelo. ¿Qué pasa? Natalie parecía confundida y un poco asustada. Tenemos que arreglar la situación, dijo, llevándola hacia la casa. Fui inmediatamente tras ellos. Papá, ¿qué haces? Suéltala. Esto ya ha durado demasiado, Irene. Ese niño necesita aprender humildad. Para entonces, Melissa y mi madre ya se habían unido a nosotros dentro de la casa. Natalie estaba de pie en medio de la sala, mirando a todos los adultos con lágrimas en los ojos. ¿Qué pasa? Lo exijo. Melissa dio un paso adelante con unas tijeras en la mano. Se me heló la sangre. Vamos a arreglar el problema del cabello de Natalie, dijo con naturalidad. Como tú, me acerqué a Natalie, pero mi padre me bloqueó el paso. Irene, estás siendo dramática. Es solo pelo, volverá a crecer. No te atrevas a tocar a mi hija. Pero antes de que pudiera alcanzarla, mi madre agarró los brazos de Natalie por detrás, sujetándola. Natalie empezó a llorar inmediatamente, llamándome. Mami. Mami, ayúdame. Intenté llegar hasta ella, pero mi padre me lo impedía, sujetándome los brazos. Suéltame. No la toques. Quieta, Natalie, dijo Melissa, acercándose con las tijeras. Esto solo tomará 1 minuto. No. Natalie sollozaba, forcejeando con mi madre. No quiero. Mami. Les gritaba que pararan, forcejeando con mi padre, pero era un hombre corpulento y no podía soltarme. Desesperada, conseguí sacar el teléfono del bolsillo con la mano libre y empecé a grabar, aunque mi padre seguía sujetándome el otro brazo. Presencié horrorizada como Melissa agarraba un trozo de los hermosos corales de Natalie y comenzaba a cortarlos. Los gritos de Natalie eran desgarradores. Les rogaba que pararan, me llamaba, intentaba zafarse de las tijeras. Pero mi madre la sujetaba con fuerza mientras Melissa seguía cortándole mechones de pelo. Para. Para ahora mismo. Estaba llorando y gritando, todavía luchando por llegar a mi hija. La estás traumatizando.
Ay, cálmate, dijo mi madre, sin soltar a Natalie. No montes un escándalo, solo es pelo. Y de ahora en adelante, se llamará calva. Todos se rieron. Mi padre, Melissa, incluso Greg, que había entrado a ver qué pasaba. Todos reían mientras mi hija de 6 años sollozaba aterrorizada. Algunos niños necesitan aprender su lugar, añadió mi padre, todavía conteniéndome mientras yo luchaba contra él. Melissa dejó de cortar para mirarme con su expresión de suficiencia. Mi hija merece ser la más bonita por una vez. Fue entonces cuando algo dentro de mí se quebró. Dejé de luchar y me quedé completamente inmóvil. Pensaron que me estaba rindiendo, así que mi padre me aflojó un poco. Miré a mi alrededor, a estas personas, a mi familia, y tomé una decisión que lo cambiaría todo. Saqué mi teléfono. ¿Qué haces?, preguntó Melissa, todavía con las tijeras en la mano. No respondí. En cambio, empecé a grabar un video. Natalie seguía llorando, con su hermoso cabello suelto y mechones irregulares alrededor de su cara. Mi madre aún la sujetaba por los brazos, y Melissa estaba allí de pie con tijeras y cabello esparcido por el suelo a su alrededor. Irene, guarda eso, ordenó mi padre. No, mi voz sonó serena. Sigue. Por favor, sigue cortándole el pelo a mi hija mientras lo grabo todo. No seas ridícula, se burló mi madre. Es solo pelo. Lo es. Porque a mí me parece que 3 adultos sujetan físicamente a una niña de 6 años y le cortan el pelo contra su voluntad y sin el consentimiento de sus padres. Pude ver la incertidumbre en sus rostros, pero Melissa intentó engañar. Estás siendo dramático. A nadie le va a importar un corte de pelo. Ya veremos, dije, sin dejar de grabar. Natalie, cariño, ¿puedes decirle a la cámara qué pasa? Entre lágrimas, Natalie logró decir, me están cortando el pelo, no quiero que lo hagan. Mami, haz que paren. Lo estoy intentando, cariño. ¿Puedes decirle a la cámara si les diste permiso para cortarte el pelo? No. Dije que no. Quiero irme a casa. Grabé 1 minuto más, asegurándome de capturar la angustia de Natalie, las tijeras, la mano de Melissa y a mi madre aún sujetando a mi hija. Luego dejé de grabar y guardé el teléfono. Déjala ir. Ahora. Algo en mi tono debió haberle escalado porque mi madre finalmente soltó a Natalie. Natalie corrió inmediatamente hacia mí, sollozando en mi camisa mientras la abrazaba fuerte. Listo, dijo Melissa, intentando sonar despreocupada. Ya está. Se ve mucho mejor ahora. Miré el cabello arruinado de mi hija y se me partió el corazón. Lo habían cortado tan desigualmente que le faltaban mechones por toda la cabeza. En algunas zonas, le llegaba hasta el cuero cabelludo. En otros, aún colgaban mechones largos. Parecía como si alguien la hubiera atacado con tijeras, y, en esencia, así fue. Tienes razón, dije en voz baja, acariciando la espalda de Natalie mientras lloraba. Ya está. Cargué a Natalie y caminé hacia la puerta. ¿A dónde vas?, me gritó mi madre. A casa. Y no esperes volver a vernos. Irene, estás exagerando, dijo Melissa. Es solo pelo. Me volví a mirarlos una vez más. Tienes razón. Es solo cabello. Pero lo que le acabas de hacer a mi hija no tiene nada que ver con el cabello. Restringiste físicamente a una niña de 6 años contra su voluntad, ignoraste sus súplicas de ayuda y la traumatizaste mientras su madre te rogaba que pararas. Todo porque tenía celos de una niñita. Le estábamos dando una lección, dijo mi padre con firmeza. La única lección que le enseñaste hoy es que no se puede confiar en quienes se supone que deben amarla y protegerla. ¡Felicidades! Llevé a Natalie a mi coche, dejando atrás a toda la fiesta. Lloró todo el camino a casa, y sinceramente, yo también. Esa noche, después de calmarla y llevarla a la cama, me senté en la sala y procesé a fondo lo sucedido. Cuanto más lo pensaba, más me enojaba. No era solo un desacuerdo familiar ni una mala decisión. Lo que le habían hecho a Natalie era una agresión. Habían sujetado físicamente a mi hija contra su voluntad y la mía, y lo habían hecho deliberadamente para humillarla. Vi el video que había logrado grabar y supe que tenía que hacer algo. No podía dejar que se salieran con la suya. A la mañana siguiente, llevé a Natalie a una psicóloga infantil, la doctora Rebecca Kim, especializada en casos de trauma. Le expliqué lo sucedido y le pedí que documentara el estado emocional de Natalie y evaluara cualquier impacto psicológico. La doctora Kim se horrorizó cuando le conté la historia y aceptó ayudarla de inmediato. Realizó una evaluación exhaustiva de Natalie y documentó claros signos de una reacción de estrés agudo a raíz del incidente. Luego fui a la comisaría. Nunca olvidaré la expresión de la agente Ramírez cuando le enseñé el video. Observó todo en silencio, y cuando terminó, me miró y dijo, «Señora, esto es definitivamente una agresión. ¿Está segura de que quiere presentar cargos contra sus familiares?» «Estoy completamente segura». «¿Incluso contra sus padres?» «Sobre todo contra los míos». Me retuvieron mientras su otra hija le cortaba el pelo a mi hija contra su voluntad. Si desconocidos le hubieran hecho esto a Natalie, ¿dudarían en arrestarlos? El oficial Ramírez asintió. Tiene razón. Empecemos con el papeleo.
presenté cargos por agresión contra los tres, mi madre Evelyn, mi padre Walter y mi hermana Melissa. También solicité una orden de alejamiento para mantenerlos alejados de Natalie y de mí. La policía fue a arrestarlos 2 días después, una vez tramitadas las órdenes de arresto. No estuve presente, pero según mi primo Brandon, quien se enteró por nuestra tía, el agente se presentó en casa de Melissa mientras todos estaban allí, limpiando después de la fiesta. Al parecer, Melissa abrió la puerta y se quedó completamente atónita cuando le dijeron que tenían órdenes de arresto para ella y para Evelyn y Walter. Los tres fueron llevados esposados a la comisaría. Pasaron la noche en la cárcel porque era fin de semana y no podían ver a un juez hasta el lunes por la mañana. El esposo de Melissa, Greg, tuvo que explicarle a Sophie por qué mamá no volvía a casa esa noche. Para el lunes por la mañana, toda mi familia se enteró de lo sucedido. Empecé a recibir llamadas de familiares con los que no había hablado en años, todos queriendo saber si era cierto que había hecho arrestar a mis padres y a mi hermana. La mayoría me apoyaron cuando les expliqué lo sucedido y les enseñé el video. Mi tía Gillian estaba tan indignada que inmediatamente llamó a mi madre para decirle que estaba indignada por su comportamiento. Mi primo Max se ofreció a testificar a mi favor si era necesario. Pero algunos familiares pensaron que estaba exagerando. Mi tío Tom me llamó llorando, rogándome que retirara los cargos porque era de la familia. Mi abuela me dejó un mensaje de voz diciendo que estaba destruyendo a la familia por nada. No me importó. Lo que le habían hecho a Natalie era imperdonable y me aseguraría de que hubiera consecuencias. La orden de alejamiento se aprobó el martes. Mis padres y Melissa estaban legalmente obligados a mantenerse al menos a 150 metros de Natalie y de mí. No pudieron contactarnos directamente ni a través de terceros. Ahí fue cuando empezó la verdadera súplica. Greg me llamó el miércoles por la mañana, llorando. Irene, por favor, tienes que retirar estos cargos. Melissa se está desmoronando. Podría perder su trabajo por esto. Debería haberlo pensado antes de agredir a mi hija. No fue agresión. Fue solo un corte de pelo. Greg, si hubiera sujetado a Sophie mientras alguien le cortaba el pelo contra su pozo y mientras ella gritaba y lloraba, ¿cómo lo llamarías? Se quedó callado un buen rato. Eso es diferente. No, no lo es. Y el hecho de que lo creas me dice todo lo que necesito saber sobre los valores de tu familia. Me colgó. Mi madre intentó llamarme desde diferentes números, pero no contesté. Me dejó un mensaje de voz tras otro, alternando entre disculpas con llanto y acusaciones furiosas de que yo era vengativo. Mi padre se presentó en mi trabajo el jueves, a pesar de la orden de alejamiento. El personal de seguridad tuvo que escoltarlo mientras gritaba que estaba destruyendo a la familia y que Natalie se merecía lo que le había pasado. Esa violación de la orden de alejamiento provocó que lo arrestaran de nuevo y se añadieran cargos adicionales a su caso. Mientras tanto, Natalie luchaba. El trauma de lo sucedido estaba afectando su sueño, su apetito y su comportamiento. No dejaba de preguntarme por qué sus abuelos la habían lastimado y por qué la tía Melissa ya no la quería. Se negaba a mirarse al espejo y lloraba cada vez que se veía reflejada. La llevé a una psicóloga infantil, la doctora Rebecca Kim, quien le diagnosticó una reacción de estrés agudo. La doctora Kim se horrorizó cuando le conté lo sucedido e inmediatamente se ofreció a testificar sobre el impacto psicológico que el incidente tuvo en Natalie. También la llevé a una peluquera profesional para ver si se podía hacer algo para arreglarle el cabello. La peluquera, María, casi lloró al ver lo que le habían hecho. Logró nivelarlo un poco, pero los hermosos rizos largos de Natalie habían desaparecido. Su cabello ahora era un bob corto y desigual que tardaría años en recuperar su longitud anterior. 2 semanas después del incidente, recibí una carta del abogado de Melissa pidiéndome una reunión para discutir una solución a la que accedí, pero solo con la presencia de mi abogado. La reunión fue surrealista. Melissa, mis padres y su equipo legal se sentaron a un lado de la mesa, mientras que mi abogado y yo nos sentamos al otro. Era la primera vez que los veía desde la fiesta, y todos tenían un aspecto terrible. Melissa había perdido peso y tenía ojeras. Mi madre parecía haber envejecido 10 años. Mi padre simplemente parecía enojado. Pero antes de llegar a esa reunión, permítanme contarles lo que sucedió en los días previos, porque las consecuencias de mi decisión de presentar cargos fueron inimaginables. La primera persona que me visitó después del arresto fue mi tía Gillian, la hermana menor de mi madre. Apareció en mi puerta el martes por la noche con lágrimas en los ojos y una cazuela en las manos. Irene, cariño, lo siento mucho, dijo, abrazándome fuerte. Vi el video que ha estado circulando entre la familia y estoy horrorizada. Al parecer, mi primo Brandon compartió el video que grabé con varios familiares para explicar por qué presenté la denuncia. La reacción fue completamente dividida. La mitad de la familia estaba horrorizada por lo que habían hecho mis padres y Melissa, mientras que la otra mitad pensaba que estaba siendo vengativo y destruyendo a la familia por nada. Tu abuela está fuera de sí, la tía Gillian me dijo que estuviera triste en mi sala. Pero no por las razones que podrías pensar. Sigue diciendo que no puede creer que haya criado a hijos que harían algo tan cruel con una niña pequeña. De hecho, fue reconfortante escuchar eso. Mi abuela, a pesar de su mensaje de voz anterior, aparentemente cambió de opinión al ver la prueba en video. ¿Y los demás?, pregunté. Gillian suspiró profundamente. Es un desastre, Irene. ¿Qué desastre?
Tu tío Tom intenta hacerse el pacificador, pero ya no defiende lo que hicieron. Tu prima Tara está completamente de tu lado, dijo que si alguien le hiciera eso a su hija, también lo arrestaría. Pero luego está tu tío Pete. El tío Pete era hermano de mi padre y siempre he sido tan testaruda y anticuada como él. A ver si adivino, ¿cree que exagero? Cree que deberías haberlo resuelto en familia, dijo Gillian, haciendo comillas en el aire. Pero sinceramente, Irene, incluso él parecía incómodo al ver el video. Escuchar a Natalie llorar así. Es desgarrador. Natalie estaba arriba bañándose, pero incluso desde la sala, podía oírla tararear. Era la primera vez que tarareaba o se hundía desde el incidente y me sentí profundamente aliviada. ¿Cómo está?, preguntó Gillian al notar mi expresión. Mejor. Lentamente, pero con seguridad. La terapia me está ayudando. Quiero que sepas que, para lo que necesites, dinero para terapia, alguien que cuide a Natalie, lo que sea, aquí estoy. Lo que hicieron fue imperdonable. Durante los siguientes días, recibí la visita de varios familiares. Mi prima Tara vino con su hija Madison, de 8 años, la prima favorita de Natalie. Madison le había hecho una preciosa pulsera de la amistad y una tarjeta que decía eres la prima más bonita del mundo con crayones. Natalie sonrió al ver a Madison y, por primera vez desde el incidente, pareció olvidarse de su pelo durante unas horas mientras jugaban juntas. No puedo dejar de pensar en ello, me dijo Tara mientras veíamos a las niñas jugar en el patio. Madison no deja de preguntar por qué Natalie tiene el pelo tan corto ahora, y no sé qué decirle. ¿Cómo le explicas a una niña de 8 años que su tía y sus bisabuelos atacaron a su prima? He estado lidiando con lo mismo, lo admito. Natalie no deja de preguntar por qué la lastiman, y no tengo una buena respuesta porque no la hay. Tara se quedó callada un momento antes de decir, sabes, siempre me daban celos las cosas de Melanie por Natalie, pero nunca pensé que llegarían a algo así. De niñas, las cosas de Melanie siempre tenían que ser el centro de atención. ¿Recuerdas cómo se enfadaba si alguien más recibía un cumplido? Sí que lo recordaba. Melanie siempre había sido competitiva, incluso de niña. Si yo sacaba una buena nota, ella tenía que sacar una mejor. Si hacía una amiga, tenía que acercarse más a ella. Pero nunca pensé que les quitaría esa competitividad a mis hijos. Lo que realmente me molesta, continuó Tara, es que Sofía es una niña dulce. No necesita que destruyan a Natalie para brillar. Podría haberla ayudado a fortalecer a Sofía en lugar de destruir a Natalie. Esa noche, después de que Tara y Madison se fueran, Natalie me hizo una pregunta que me rompió el corazón. Mami, ¿ahora soy fea? Me arrodillé a su altura y le tomé la cara entre las manos. Natalie, cariño, eres hermosa. Siempre lo has sido y siempre lo serás. Tu cabello no te hace hermosa, tú te haces hermosa. Pero Melissa decía que era demasiado bonita, y por eso tuvo que cortarme el pelo. Sentí esa rabia familiar creciendo en mi pecho, pero mantuve la voz tranquila. La tía Melissa se equivocó, cariño. Ser bonita no es algo malo que deba arreglarse. Y aunque lo fuera, nadie tiene derecho a cambiar tu apariencia sin tu permiso. ¿Me volverá a crecer el pelo? Sí, volverá a crecer. Puede que tarde mucho, pero volverá a crecer. ¿Será tan bonito como antes? Será aún más bonito porque estarás más viejo y más guapo que nunca. Parecía satisfecha con la respuesta, pero me di cuenta de que aún estaba lidiando con lo que le había pasado. Al día siguiente llegó una visita inesperada, Greg, el esposo de Melissa. No lo había visto desde la fiesta y tenía un aspecto horrible. Su aspecto, habitualmente pulcro, estaba desaliñado, y tenía el aspecto de alguien que no había dormido en días. Irene, sé que probablemente no debería estar aquí, pero tenía que venir, dijo al abrir la puerta. Me crucé de brazos. Tienes razón, no deberías estar aquí. La orden de alejamiento se extiende a que intentes contactarme en su nombre. No estoy aquí por ellos, dijo rápidamente. Estoy aquí por mí. Necesito disculparme contigo, Natalie. Observé su rostro un momento antes de hacerme a un lado para dejarlo entrar. Natalie está en terapia ahora mismo, así que puedes disculparte conmigo. Pero que sea rápido. Nos sentamos en mi sala y Greg inmediatamente se tapó la cabeza con las manos. Irene, lo siento mucho. Debería haberlos detenido. Estaba allí, vi lo que estaba pasando y debería haber intervenido. Sí, debiste haberlo hecho. No dejo de darle vueltas, y no puedo creer que me quedé ahí parada mientras traumatizaban a Natalie. Cuando pienso en alguien haciéndole eso a Sophie, me miró con lágrimas en los ojos. Los habría matado. Literalmente habría matado a cualquiera que le hiciera a mi hija lo que mi esposa le hizo a la tuya. Su honestidad fue sorprendente. Entonces, ¿por qué no los detuviste? Porque fui un cobarde, dijo simplemente. Tenía miedo de confrontar a tus padres, miedo de armar un escándalo en la fiesta de Sophie. Prioricé mantener la paz de ella protegiendo a una niña, y nunca me lo perdonaré. Greg continuó contándome que había tenido serios problemas matrimoniales desde el incidente. Había perdido el respeto de Elisa y estaba considerando el divorcio. La miro y pienso, esta es la mujer que torturó a una niña de 6 años por celos. ¿Cómo puedo seguir casado con alguien así? ¿Cómo puedo confiarle a nuestra hija?
No lo sé, Greg. Eso es algo que tendrás que averiguar. Sofía no para de preguntar dónde está Natalie y cuándo podrá volver a verla. No entiende por qué su mejor amiga desapareció repentinamente de su vida. Eso me impactó profundamente. Sofía era inocente en todo esto, y también sufría por las acciones de su madre. Lo siento, dije. De verdad. Pero no puedo volver a exponer a Natalie y a Melissa, ni siquiera en una reunión familiar. Natalie por fin está empezando a sanar, y ver a Melissa la haría retroceder. Lo entiendo, dijo Greg. Lo entiendo. Solo quería que supieras que no todos los familiares directos de Melissa apoyan lo que hizo. Creo que lo que estás haciendo, presentar cargos, es justo lo que debería suceder. Tienen que asumir las consecuencias de sus actos. Tras la partida de Greg, me sentí emocionalmente agotada. Toda esta situación estaba afectando a tanta gente, creando discordias y divisiones en nuestra extensa familia. Pero cada vez que empezaba a sentirme culpable por el caos que había causado, me recordaba a mí misma que yo no había causado nada de esto, sino mis padres y Melissa. Esa noche, recibí una llamada de la doctora Kemp, la terapeuta de Natalie. Irene, quería contarte sobre el progreso de Natalie y hablar de algo importante. Claro, ¿qué pasa? Natalie tuvo un gran avance hoy en nuestra sesión. Pudo expresar sus sentimientos sobre lo sucedido con mayor claridad que antes. La doctora Kemp continuó explicando que Natalie le había dicho que se sentía traicionada por sus abuelos y su tía. Dijo que antes creía que la amaban, pero ahora no estaba segura porque quienes te aman no te hacen daño a propósito. También dijo algo que creo que necesitas escuchar, continuó la doctora Kim. Dijo, mi mamá me protegió aunque eso hiciera enfadar a todos con ella. Me puse a llorar. A pesar de todo lo que hemos pasado, Natalie comprendió que había luchado por ella. Hay algo más, Irene. Natalie me preguntó si le parecía bien escribirle una carta al juez. Quiere contarle cómo se sintió cuando le cortaron el pelo. Se me encogió el corazón. ¿Quiere testificar? No exactamente. Es demasiado joven para esa presión. Pero quiere dejar por escrito sus sentimientos para que el juez los lea. Creo que podría ser terapéutico para ella que su voz se escuchara en este proceso. Acepté, y la doctora que me ayudó a Natalie a escribir una carta esa semana. Cuando Natalie me la mostró, lloré al leerla. Estimado juez, me llamo Natalie y tengo 6 años. Mis abuelos y mi tía Melly solían cortarme el pelo en la fiesta de cumpleaños de mi primo. Yo no quería que lo hicieran. Dije que no, pero no me escucharon. Tenía miedo y lloré, pero no pararon. Mi mamá intentó ayudarme, pero no la dejaron. Me dolió muchísimo y tuve pesadillas durante mucho tiempo. No entiendo por qué eran tan malos conmigo. Creía que me amaban, pero la gente que te ama no te hace daño. Mi mamá dice que también puedo ser hermosa con el pelo corto, pero extraño mi pelo largo. Quiero que se disculpen de verdad y prometan no lastimar a otros niños. Gracias por escucharme. Con cariño, Natalie. Leer esa carta fortaleció mi determinación. Natalie merecía que se escuchara su voz y que se hiciera justicia. El drama familiar continuó durante esas semanas. Mi abuela finalmente me llamó directamente para disculparse. Irene, querida, te debo una disculpa, dijo con la voz temblorosa por la edad y la emoción. Cuando me enteré de los arrestos, pensé que estaban siendo demasiado duros. Pero luego vi ese video. Mi abuela, que tenía 78 años y había criado a 5 hijos, me dijo que nunca había visto algo tan cruel en su vida. Llevo días dándole vueltas y sigo volviendo a la misma pregunta. ¿Qué pasaría si unos desconocidos le hubieran hecho eso a Natalie? ¿Alguien esperaría que los perdonaras y pasaras página? Eso es exactamente lo que le sigo preguntando a la gente, le dije. Bueno, tienes todo mi apoyo, cariño. Lo que hicieron tus padres y Melodías estuvo mal, y deben asumir las consecuencias. Lamento que me haya tomado tanto tiempo verlo con claridad. Mi tío Tom, quien al principio me rogó que retirara los cargos, también cambió de opinión después de hablar con su hija sobre la situación. Tara me hizo ver el video, me lo dijo durante una llamada. Ni siquiera pude terminarlo. Oír a Natalie llorar así. Irene, me equivoqué al pedirte que retiraras los cargos. Si alguien le hubiera hecho eso a Tara cuando era pequeña, habría hecho exactamente lo mismo que tú. Pero no todos se convencieron. Mi tío Pete se mantuvo firme del lado de mis padres, al igual que un par de primos mayores que creen que las disputas familiares deben resolverse en privado. Organizaron la reunión familiar para intentar convencerme de que reconsiderara la posibilidad de presentar cargos. Me negué a asistir, pero la tía Julian fue y me contó después. Fue un desastre, me dijo. Pete insistía en que Natalie lo superaría y que tú estabas siendo vengativo. Pero entonces Tara se puso de pie y dijo que si alguien tocaba a Madsen como tocaron a Natalie, ella también presentaría cargos. Se convirtió en una pelea a gritos. La familia estaba realmente dividida, y sabía que, independientemente de cómo resultara el proceso legal, las relaciones nunca volverían a ser las mismas. A medida que se acercaba la audiencia preliminar, la presión se intensificaba. El abogado de Melody empezó ofreciéndole una disculpa formal y preguntándome qué haría falta para que retirara los cargos. Nada, dije inmediatamente. No hay nada que pueda ofrecerme para que retire los cargos.
Irene, por favor, dijo mi madre, empezando a llorar. Somos una familia. Cometimos un error, pero somos una familia. La familia no agrede a los niños, respondí. La familia no sujeta físicamente a una niña de 6 años ni le corta el pelo mientras grita pidiendo ayuda. Solo intentábamos enseñarle humildad, dijo mi padre. Se estaba volviendo demasiado arrogante. Mi abogado se inclinó hacia adelante. Señor, le aconsejo que no diga nada más sin consultar primero con su abogado. Melody por fin habló. Irene, sé que lo que hicimos estuvo mal. Ahora lo sé. Pero, por favor, piensa en Sophie. No entiende por qué su mamá podría ir a la cárcel. Estás lastimando a una niña inocente. Deberías haber pensado en los niños inocentes antes de traumatizar al mío, dije. Y que conste que Sophie no es la niña inocente que salió lastimada, sino Natalie. Su abogado intentó un enfoque diferente. Señora Irene, entendemos que esté enojada, pero los cargos penales parecen excesivos para lo que equivale a una disputa familiar por un corte de pelo. Mi abogado respondió de inmediato. ¿Qué equivale a que 3 adultos sujeten físicamente a una niña contra su voluntad y la de sus padres, causándole un trauma emocional que requirió intervención médica? Creo que la mayoría de los jueces y jurados considerarán esto como un claro caso de agresión. Salimos de esa reunión sin llegar a ninguna conclusión. La audiencia preliminar se programó para 2 meses después. Mientras tanto, me concentré en ayudar a Natalie a sanar. Tuvimos sesiones de terapia 2 veces por semana con la doctora Kim y, poco a poco, empezó a recuperarse. La pesadilla se detuvo y volvió a comer con normalidad. También documenté todo. Guardé copias de todos los historiales médicos, las notas de la terapia, fotos del cabello de Natalie antes y después, y, por supuesto, el video que tomé durante el incidente. 3 días antes de la audiencia, Greg me llamó una vez más. Irene, te lo ruego. Por favor, no hagas esto. Melissa tiene ataques de pánico todos los días. No puede dormir. No puede comer. La estás destruyendo. Se destruyó a sí misma cuando decidió agredir a mi hija. Ella lo siente. Todos lo sienten. Sentirlo no repara el trauma que le causaron a Natalie. Sentir pena no le devuelve a Natalie su pelo ni su seguridad. ¿Qué quieres? ¿Dinero? Pagaremos la terapia de Natalie, sus tratamientos capilares, cueste lo que cueste. No quiero tu dinero, Greg. Quiero justicia. Esto no es justicia. Es venganza. No, Greg. La venganza sería que yo sujetara a Sofía y le cortara el pelo mientras ella gritaba por su madre. La justicia es dejar que el sistema legal los obligue a rendir cuentas por lo que hicieron. La audiencia preliminar transcurrió tal como lo esperaba. Mi abogado presentó las pruebas en video, la evaluación psicológica del Dr. Kim y la carta de Natalie al juez. La defensa intentó argumentar que se trataba de un asunto familiar que se había descontrolado, pero el juez no se lo creyó. He visto este video varias veces, dijo el juez Harrison, mirando directamente a mis familiares. Lo que veo son 3 adultos sujetando físicamente a una niña contra su voluntad y la de sus padres, mientras la niña, visiblemente angustiada, les ruega que paren. Los acusados afirman que esto se hizo para enseñar humildad, lo que en realidad empeora las cosas, no las mejora, porque demuestra que fue un acto deliberado con la intención de humillar a la niña. El juez dictaminó que había pruebas suficientes para proceder a juicio. El juicio se celebró 4 meses después. Durante esos meses, Natalie continuó su terapia y poco a poco comenzó a sanar. Su cabello había crecido unos centímetros, llegando justo por debajo de sus hombros, y aunque ya no tenía la misma longitud que antes, empezaba a sentirse más segura. En el juicio, las pruebas en video fueron devastadoras. El jurado observó con horror cómo mi familia sujetaba a mi hija, que gritaba, mientras le cortaba el pelo. La doctora Kim testificó sobre el impacto psicológico en Natalie, e incluso algunos familiares testificaron a mi favor. Los 3 fueron declarados culpables de agresión. Melissa y mi madre recibieron 6 meses de servicio comunitario, clases de control de la ira y 2 años de libertad condicional cada una. Mi padre, debido a su violación de la orden de alejamiento y su segundo arresto, recibió 60 días de cárcel, además de la misma libertad condicional. El juez también ordenó a los 3 pagar la terapia y los gastos médicos de Natalie, y extendió la orden de alejamiento por 3 años. Al salir del juzgado, mi madre intentó acercarse a mí por última vez. Irene, por favor. Sé que nos equivocamos, pero por favor, no dejes que esto destruya a nuestra familia para siempre. La miré un buen rato antes de responder. Destruiste la familia en el momento en que decidiste que el trauma de mi hija era aceptable siempre y cuando Sophie se sintiera mejor consigo misma. No destruí nada, solo te hice responsable de tus decisiones. Eso fue hace 10 meses. Natalie está mucho mejor ahora. Su cabello ha vuelto a crecer hasta los hombros y está empezando a mostrar su rizo natural, aunque pasarán 1 o 2 años más antes de que recupere su longitud anterior. Y lo que es más importante, ha recuperado la confianza en su brillo. Ha vuelto a hacer fotos promocionales para la boutique de la señora Maxwell e ilumina cada habitación que visita, como siempre. Hemos construido una nueva vida sin mi familia y, sinceramente, ambos somos más felices.
He conectado con primos y parientes que quedaron horrorizados por lo sucedido y que se han convertido en un nuevo apoyo para nosotros. Natalie ahora tiene abuelos honorarios y a mi vecina, la señora Wong, y a su esposo, quienes la tratan con el amor y el respeto que se merece. De vez en cuando me entero de las novedades de mi familia a través de otros parientes. Melissa y Greg acabaron en terapia de pareja porque, al parecer, Greg estaba horrorizado por el comportamiento de su esposa y empezó a cuestionar otros aspectos de su relación. Mis padres están resentidos y siguen insistiendo en que no hicieron nada malo, lo que me dice que tomé la decisión correcta al eliminarlos de nuestras vidas. Algunos todavía piensan que exageré. Dicen que las familias deberían perdonarse entre sí, pero yo debería haberlo gestionado de otra manera. Pero duermo tranquila por las noches sabiendo que protegí a mi hija y le demostré que su seguridad y dignidad son más importantes que mantener la paz. Natalie me preguntó hace poco si volveríamos a ver a los abuelos. Le dije que algún día, cuando sea mayor, podrá decidir por sí misma si quiere tener una relación con ellos. Pero hasta entonces, mi trabajo es mantenerla a salvo, y eso es exactamente lo que voy a hacer. La lección más importante de todo esto no se trata de venganza ni justicia, sino de demostrarle a Natalie que merece protección, que su voz importa y que los adultos en su vida deben apoyarla, no destruirla. Incluso si esos adultos son familiares. Hay que romper algunos puentes para proteger a quienes más quieres. Y este lo rompo de nuevo en un instante.